Revolución Rusa y movimiento político, social y económico que estalló en el año 1917 del Imperio Ruso. Este episodio trascendental es consecuencias de la Rivada. Está considerado como una de las más grandes acontecimientos de la época contemporánea. Las consecuencias fue derrumbe de la dinastía de los zares, heredero de los emperadores romanos, los que significó la abolición del sistema absoluta y despótico hasta entonces imperante de la revolución. Consiguió como resultado un gobierno de corte comunista dirigido como Plan der Reich. Las consecuencias que motivaron la revolución rusa fueron: Rusia estaba en guerra con Alemania. Se trataba de la Primera Guerra Mundial de la guerra. Los constantes derrotas que estaban sufriendo en el ejército ruso en la guerra y en los números. Los bajos llevaron el descrédito a los romanos y la última distancia zarista con Nicolás II ciclo a la cabeza. El año antes del 1905 tuvo lugar una primera revolución tras la derrota de Rusia ante Japón en la guerra rusa-japonesa. La causa fueron: Rusia sufrió una dura crisis económica como escala de alimentos para la población que sufría una terrible hambruna. Era un país eminentemente rural y atrasado. La organización social de Rusia estaba basada en más absoluta desigualdad, distinguiéndose dos clases sociales bien marcados, la noble y el pueblo. Llamó casi a todo campesino. No existía prácticamente clase media. La encontramos a la esposa del zar de Nicolás II ciclo, la emperatriz Alejandra de origen de alemán, tremendamente impopular y enemigo de cualquier reforma favorable al pueblo de un año 1917. La revolución federal de febrero y la de octubre, que en realidad se produjeron en marzo y noviembre, ya que Rusia se dirigía por el calendario juliano. La Revolución de Febrero se comenzó con una huelga espontánea de los trabajadores de la fábrica de la capital Petrógrado, hoy San Petersburgo. Los días siguientes, las huelgas y manifestaciones se generalizaron por toda Petrógrado y la tensión fue en aumento. Las manifestaciones fueron cada vez más multitudinarias. El ejército no contaba con los medios para reprimir la revolución y Nicolás II, el último emperador de Rusia, tuvo que aplicar el primer episodio de la revolución. Se había saldado con más de un centenar de víctimas, principalmente manifestantes. La caída rápida e inesperada del régimen suscitó en el país una ola de entusiasmo y sentimiento de liberación. Un gobierno provisional sucedió al poder absoluto rápidamente. Este gobierno lo acabaría encabezando Alexander Kerensky. Estas primeras semanas de esperanza y generosidad fueron muy pacíficas, tanto en las ciudades como en las zonas rurales. No hubo represalias contra los antiguos siervos del zar, se decretó libertad de prensa, de reunión y se permitió la entrada de exiliados políticos, entre ellos la entrada del revolucionario Vladimir Lenin, que vivía en el exilio. Las posiciones se empezaron a mover. Los soviets, que eran asambleas populares de obreros, soldados y campesinos, en un principio permitieron al gobierno provisional gobernar, pero insistieron en una prerrogativa para influir en el gobierno y controlar diversas milicias.
La masa de trabajadores y campesinos se politizaron. El pequeño partido bolchevique liderado por Lenin, quien impuso una radicalización estratégica, se hizo portavoz del creciente descontento general y se convirtió en depositario de las aspiraciones populares. Con sus grandes dotes de oratoria, comenzó a defender los postulados de Karl Marx para sustituir el capitalismo por un nuevo sistema socioeconómico y socialista e instaurar la dictadura del proletariado. Un frenesí por dialogar y exponer ideas se instaló en la sociedad. El gobierno de Kerensky cada vez era más impopular, incapaz de hacer reformas, se distanció de la población. Se siguieron mandando tropas para luchar en la Primera Guerra Mundial. El gobierno provisional optó por la represión y comenzó a perseguir a los opositores. Lenin y León Trotsky planificaron el derrocamiento del gobierno provisional para instalar el sistema comunista. La Revolución de Febrero fue un levantamiento espontáneo. En la Revolución de Octubre se podría hablar de un golpe estratégico organizado por Trotsky y Lenin contra el gobierno provisional. En la Revolución de Octubre, en Petrogrado, los soviets se apoderaron de los puestos estratégicos de la capital y asaltaron el Palacio de Invierno, derrocando el gobierno provisional. Lenin anunció 3 medidas: paz inmediata, un decreto sobre la tierra para distribuirla entre los campesinos y la formación del Soviet de Comisario del Pueblo, Sovnarkom, que organizaría unas elecciones, elegir a una asamblea constituyente. El partido bolchevique de Lenin resultó derrotado en las elecciones. Lenin mandó a disolver la asamblea, democráticamente elegido en minoría. Esto desembocaría a una guerra civil. Los bolcheviques crearon la Cheka, una organización de inteligencia política y militar, para aplastar cualquier tipo de disidencia. Sus métodos de represión no se limitaban a detenciones y fusilamientos en masa, sino que utilizaban brutales métodos de tortura. Aparecieron los campos de concentración, el terror rojo. Había comenzado en 1918. El que fuera zar de Rusia, Nicolás II, la Farina Alejandra y sus 5 hijos, que se encontraban recluidos en una mansión en los montes Suiales, fueron masacrados por un grupo de revolucionarios. La guerra civil que enfrentó el Ejército Rojo contra el Ejército Blanco se saldó con la victoria del Ejército Rojo. Se habían puesto el leninismo y las dictaduras del proletariado. Se formó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. El país estaba profundamente tocado. Una terrible hambruna mató a más de 5 millones de personas. Se pusieron en marcha una serie de reformas. El partido es dirigido de forma vertical, de arriba hacia abajo. El nuevo Estado consiste en la pirámide de los soviets, en donde realmente el partido decide y los soviets votan. Lo que ha dicho el partido. En 1922, un Lenin enfermo deja su puesto. Se inicia una disputa por la sucesión entre Trotsky, el creador del Ejército Rojo, y la cabeza más brillante del partido, y otros cabecillas. En 1924 muere Lenin, y Ob Stanley, un hombre al que todos habían infravalorado, se impuso contra todo pronóstico y sería el sucesor de Lenin. Trotsky fue expulsado del partido y finalmente asesinado. Stanley impuso un gobierno totalitario y sangriento y elevó a la Unión Soviética la categoría de gran potencia política, económica, científica y militar del mundo. La Unión de la República Socialista Soviética duraría hasta el año 1991.